Bueno, como quedamos en el video anterior, ah, vamos a seguir con esta historia, con esta terrible y escandalosa historia, pero real. Ah, Vamos a hablar acerca del bono y del volumen. Ojo que el bono, ellos no conocían que tenían que operar un volumen ni un bono porque en correos previos, que los tenemos, yo los tengo yo en mi poder, ellos están decidiendo si los sacamos o no, pero vamos a tratar de sacarlos a la luz, que pienso que es lo más justo con todos. Hablan de qué condiciones existen para poder sacar su dinero, ¿sí? Entonces ellos dijeron cómo es la historia y para hacer el resumen, perdieron los $24,000, esa operación de $24,000 les quedaron $12,000. De esos $12,000, ellos dicen, bueno, $12,000 es lo que tenemos, lo que más o menos habíamos invertido, pues saquémoslos. La sorpresa viene cuando van a sacar su dinero y les dicen que están amarrados por un volumen de operaciones. Eso es un bono. Sí, palabras más, palabras menos un bono. Entonces, Tamara, sigue, por favor. Pues nada, como iba contándote, cuando se perdió la operación y se puso en contacto con el gestor nos dijo que no había nada de qué preocuparse, que el dinero lo teníamos ahí. Nos sorprendió muchísimo que fueran 12.000 y no los 24.000 de la operación, pero bueno, como estábamos un poco en ese momento que no sabíamos por dónde tirar, pues dijimos que intentamos sacar el dinero. Ajá. Y para nuestra sorpresa, cuando intentamos hacer el retiro, de los 12.000 euros solo se nos dejaba retirar la parte que no habíamos operado en la operación y lo que nos habían devuelto no nos dejaban retirarlo. Entonces, una vez más, el señor Francisco se puso en contacto con su gestor de cuenta y le dijo que claro que no podía retirarlo porque ese dinero estaba sujeto a un volumen que no se le había dicho a Francisco que tuvieran nada que hacer. Como tú has dicho, se preguntó en varias ocasiones por email y en ningún momento se le dijo que luego eso fuera a estar sujeto a nada. Te voy a preguntar algo ahí, perdón, te interrumpo. La primera vez que ustedes escucharon acerca de un bono de volumen fue cuando intentaron sacar los 12,000 euros. Antes no tenían ni idea. O sea, la sorpresa fue cuando ustedes intentaron sacarlos y ahí ustedes se enteraron que tenía que operar, ¿correcto? Exacto, Ok, fue al intentar hacer el retiro y que no nos lo permitía el sistema. increíble. Ok, sigue, por favor. Entonces ya como sorprendió tanto esta información, el señor Francisco le pidió a su gestor de cuenta por email que le confirmara lo que habían hablado por teléfono y su gestor de cuenta le confirmó el volumen, que le dijo que tenía que hacer un volumen de 47.114 euros y que una vez hecho quedaba liberado tanto el dinero del bono como las ganancias si hubiera. Ya un poco pues defraudado con el tema por todo lo que había ocurrido, se decidió hacer el volumen, ya que dentro de lo malo pues se podía intentar conseguir, Ujú. aun con todo lo que supuso, ya que era prácticamente nuevo en este mundo y pues es un peso muy grande para una persona que en real prácticamente no había operado. Pero bueno, ¿qué remedio había? Sí, de acuerdo. Entonces, pues se estuvo haciendo las operaciones hasta que se consiguió el volumen impuesto y una vez más el señor Francisco se puso en contacto con su gestor para decirle que ya estaba hecho, porque cuando lo acabó intentó mirar a ver si podía hacer el retiro y tampoco podía. Y aquí ya fue cuando se quedó atónito con la respuesta de su gestor, que tenemos el correo y que cito textualmente,
que el volumen no estaba hecho y que le quedaban 423.008 euros para liberar ese dinero. Ok, ok. Ellos enviaron un correo diciendo una cifra. Alcanzan esa cifra y mágicamente la cifra sube prácticamente 40 veces más. ¿Ok? O 100 veces más. Son 10 veces más. Son 10 veces más lo que sube la cifra, ¿sí? Sí, Ok. ¿Y qué justificación da 24 option de eso? pues para la sorpresa de Francisco decide enviarle el correo que le mandó poniéndole el volumen que tenía que hacer de los 47.114, diciéndole que había llegado a ese volumen que le habían impuesto y que no entendía de dónde salía esa cantidad. Y su gestor le respondió diciendo que los bonos eran por 50 veces la cantidad y que en el correo que le había mandado faltaba un dígito y que el volumen efectivamente pues eran 423.000 euros. O sea, en pocas palabras, fue un error de 24 option. Sí, él alegó que había un error y que faltaba un dígito en la cantidad que le había enviado. Ok, ok. O sea que una vez alcanzado el volumen que se manda por escrito, Francisco se pone en contacto de nuevo con 24 option y a eso nos dicen, hombre, qué pena, nos equivocamos más o menos por 300.000 euros, pero no pasa nada, me imagino. O sea, dijeron, no pasa nada, tranquilo, siga operando. Me imagino que esa fue la respuesta de ellos. Sí, el señor Francisco le reiteró que el correo era claro y firme, que tenía que hacer 47.000 euros y que estaba hecho. Y su gestor lo que le respondió es que por ahí no fuera y que siguiera haciendo operaciones, que iba muy bien. O sea, como el correo dice, tranquilo, Francisco, no ha pasado nada, sigue operando que vas muy bien. Exacto, sí, prácticamente es esa la respuesta, que ya era un poco de risa. Era ya como no me estoy creyendo nada de lo que está ocurriendo. Ok, ok, listo. Entonces, una vez ustedes tienen ese asunto, entre comillas, resuelto o validado, mejor que resuelto no está, ustedes deciden llamar a 24 Option o un correo o hacen algo, o qué acción ustedes tomaron después de que en 24 Option les habrían dicho que tenían que operar cierto volumen, que sin ese volumen no podrían retirar el dinero. Me imagino que ustedes hicieron algo. ¿Qué hicieron después de eso? Pues decidimos enviar un correo Ajá. en el que explicábamos toda la situación, todo lo que había ocurrido con fragmentos de correos para que vieran que era verídico y real, y diciendo que pasaba con esto, que no se entendía y que no nos valía que fuera un error y que exigíamos una respuesta y que se nos devolviera el dinero por el que ya habíamos hecho el volumen que se nos había impuesto. Ajá, ok, ok. Entonces, cuando se envía ese correo, bueno, aparte yo quiero ir como identificando un poco, hilando un poco más fino la situación. Acá hay dos errores monumentales. Bueno, de hecho es uno un error y otro me parece que es la acción del robo. La primera es que la operación que estaba asegurada al 100% no lo es, les devuelven solo el 50%. Y segundo error, les dicen un volumen cuyo volumen es alcanzado, pero después la excusa es que no, qué pena, ese no era el volumen, es otro más grande. Ahí hay dos errores. Y ustedes me dijeron, o me están diciendo que enviaron un correo a 24 Option con los correos ya mencionados. O sea, ustedes mandaron las pruebas a 24 Option de lo que ustedes estaban hablando, ¿cierto? Sí, un poco para que se hicieran cargo del error de su gestor, como todo negocio debe hacer con un error que pueda ocurrir con cualquiera de sus empleados. Y 24 Option respondió algo. Sí, recibimos al día siguiente una llamada de una señorita de atención al cliente Ajá. que tras explicarle todo, pues para nuestra sorpresa, nos topamos contra un muro en el que solo se aferraban a que había sido un error humano
y que no era justo que por tal error humano que como le puede pasar a cualquiera, que no era justo que se le devolviera esa cantidad al señor Francisco, ya que el volumen era 50 veces el dinero del bono. Ajá. Yo le estuve argumentando con fechas de emails previos y posteriores a la operación cómo se había sido víctima de las artimañas del gestor en Ujú. el que... ¿El que perdona? No, no, dale, dale, te estoy oyendo. En el que se le pidió en repetidas ocasiones si entrábamos en la operación, si existía alguna condición o algún tipo de bono o cualquier cosa que tuviéramos que saber, Ok. que si era así no se quería entrar en esa operación, y de los emails posteriores en el que su gestor le decía al señor Francisco el volumen que tenía que hacer. Y una vez hecho, rectificaba. Ok, entiendo. Ven, tengo una pregunta. Cuando ustedes hacían esas operaciones que estaban aseguradas, entre comillas aseguradas, ¿alguien de 24 opciones decían qué posición abrir? ¿Decían vayan a la alza, vayan a la baja? ¿O eso fue decisión de ustedes en las aseguradas? Se abre cuando te abren posición para una garantizada, te mandan un link para un webinario a una hora concreta en el que pues, un señor te explica por qué va a ocurrir, el qué va a ocurrir y la divisa, la hora y la posición alcista o bajista. O sea, te dicen qué hay que hacer. Sí, ¿Y qué les dicen no, ahí? ¿Qué les te dijo? dicen lo que va a ocurrir y lo que puedes hacer si quieres entrar, pero en todo momento te dicen que es por cuenta y riesgo tuyo. O sea, te dicen que, o sea, les dicen va a pasar esto y hay que invertir a la baja o a la alza, pero el riesgo es de ustedes, ¿sí? Sí, Ok, entonces, bueno, no sabía que 24 Option tenía un departamento de magia, porque nadie puede decir qué es lo que va a pasar en el futuro, excepto los grandes eh, gestores de cuentas o los inversores de gran calibre que tienen la información de primera mano. Ellos sí pueden, en cierta manera, poder saber qué va a suceder sin tener la certeza absoluta, pero lo que me parece aquí grave es que la falta de 24 opciones es más seria, porque ellos dicen la compañía no asesorará al cliente de ninguna manera, de cómo invertir. Y dicen que el cliente reconoce que es consciente de eso. Entonces, ¿por qué hacen esos webinars 24 opciones? Sí, dentro de sus políticas. Hablan que no lo van a hacer, que es esta farsa, que payasada es esta. Tiene presentación, que un broker que se van a decir que son los mejores, salgan con esas cosas tan ridículas, asesorando cuando sus políticas dicen que no, por favor. Hay que vernos en dónde nos estamos metiendo y qué tipo de empresas son. Porque si a mí me dicen que no me van a asesorar, lo primero que hacen es asesorarme, ¿qué es esa contradicción tan increíble? Y es absurda al momento de uno poderlo creer. ¿Cómo alguien que vive de la plata de los que depositan le va a decir cómo quitársela? Quítense esa idea de la cabeza. Y esto lo hablo para toda la comunidad en general. ¿Cómo alguien que vive de los depósitos de nosotros les va a decir cómo quitárselos? ¿Cómo les cabe eso en la cabeza? Yo también fui víctima, yo también pasé por esa escuela, yo también pasé por eso. Y también fui manoseado por brokers también. ¿Sí? Pero ya ustedes deben tener el criterio para saber cuándo se enfrentan a este tipo de robos. ¿Mm? Porque lo que pueden hacer 24 Option, no tengo pruebas de ello, pero lo puedo decir porque en este canal pues sí lo que yo quiera, es que ellos pueden poner dos posiciones ganadoras y 15 perdedoras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todas perdedoras no sirven. Hay que tener gente que hable medio bien de ellos. ¿Mm? Ese es el negocio de ellos. Pero bueno, vamos a cerrar este video a continuar con la tercera parte, que es donde vamos a hablar y vamos a subir las pruebas, los correos y Tamara, creo que hay una grabación, ¿correcto? correcto. Ok, entonces vamos a tomar esa grabación, unos fragmentos y la vamos a subir.